Bueno, pues vemos ahora que Belarra considera que los genocidas son aquellos que mueren con los misiles, con los cohetes, con las bombas, con los asesinatos de Hamás, ¿vale? Vemos que para un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero el hombre de paz era Otegi. Vemos que las amistades con las que reunirse para Pedro Sánchez son otra persona, Otegi, condenado por pertenencia a banda terrorista. Vale, Merched Purúa, con la que se reúne Pedro Sánchez, condenada por enaltecimiento del terrorismo. Oye, qué afición tienen por el terrorismo, de verdad. Es una cosa mayúscula, es una cosa maravillosa. Bien, ¿quién más forma parte de sus aliados? Pues forma parte de sus aliados otro que ya lo están viendo por aquí, Maduro. Sí, que no voy a poner ni Pablo Iglesias ni Irene Montero, no pongo al jefe y ya está, si es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque les encanta. De hecho, qué casualidad que Pablo Iglesias, que recibió en sus años mozos y no tan mozos dinero de este señor y de su predecesor, qué casualidad que también le pagaba una productora iraní. Oye, qué cosas más curiosas, ¿verdad? Y luego va y resulta que se les desliza el apoyo, que Ucrania no se defienda, que se deje atacar. Miren, vamos a hablar ya claros y vamos a poner todas las cartas boca arriba y encimita de la mesa, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le encanta a Pedro Sánchez reunirse de todos aquellos que forman parte de esta foto? Bueno, se me olvidaba, cómo no, los golpistas, aquí, los Blues Brothers, que van de dos en dos, uno prófugo de la justicia y el otro ha pasado unos añitos, poquitos, por prisión y ya está pidiendo amnistía, que le paguen indemnización y de todo. El indulto ya se lo ha llevado. Y la rebaja del delito de malversación también, porque es que donde hay un delincuente, allá está el PSOE. 1, para aliarse, 2, para simpatizarse, 3, para defenderlo, 4, para pagarle con nuestro dinero. Pero vamos a dejarnos ya de historias. Es que las 4 patas, como decía mi abuela, las 4 patas de este banco, es que atención cómo son. O sea, condenado por pertenencia a banda terrorista, condenado por golpista, en espera de ser condenado por golpista, dictador y directamente ya sancionado por la Unión Europea, aunque aquí en España el gobierno de Pedro Sánchez se dedique a dejar que Delcy Rodríguez, su enviada y mano derecha, se cuele con todas las maletas que le dé la gana sin pasar el control de blanqueo, porque claro, para eso somos como somos, donde haya un dictador, allá está el gobierno de Pedro Sánchez. Y la fotografía de los atentados de Hamás, como no, coaligándose Pedro Sánchez con toda la gente de Yolanda Díaz, Sumar, Podemos, Belarra, Montero, Pablo Iglesias, etc, etc. Cuando tú estás en el centro de este puzzle, cuando con quien te gusta pactar es con todos estos, es que el problema ya no son todos estos que ya lo sabíamos. El problema eres tú. Y el problema es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, vamos a hablar claro, no quiere pactar con la derecha porque la derecha es la antítesis de todo esto. ¿Ves? Resulta que la derecha es ese grupo de personas que se levanta por la mañana con ganas de trabajar, de cumplir las leyes, de ahorrar, de comprarse una casa, de que no le entre un ocupa, de conseguir generar un pequeño patrimonio para ayudar a sus hijos y de terminar sus años en paz. Vale, pues estos que hablan tanto de la paz, y resulta que son los que revientan la paz. Esos son los amigos de Pedro Sánchez. Vamos a hablar ya las cosas claritas de verdad. Nunca va a pactar el PSOE con el Partido Popular, nunca va a permitir una alianza con Vox, nunca va a permitir ninguna alianza ni que coja poder ningún partido que sea constitucionalista, porque la Constitución bombardea esto. Y estos bombardean la Constitución. Ellos son totalmente antagónicos de nosotros. Por eso Pedro Sánchez ha elegido, y ha elegido estos. Por eso cuando escuchen todas las declaraciones que van a ir viendo de Belarra, de Pablo Iglesias, de Yolanda Díaz, de diputados de Sumar en favor de Hamás, vayan pensando en este puzzle. Porque la realidad es que Hamás, como terrorista, como asesino, como banda, como crimen organizado, está dentro de esto por lo mismo por lo que están todos los demás. Porque para ellos lo importante es el poder. Y si para llegar al poder no pueden llegar democráticamente, utilizan la violencia. Y si tienen que matar judíos, pues los matan y les da olímpicamente lo mismo. De hecho, en el caso de Hamás es que disfruta, es que es su objetivo. En el caso de Otegi, cuando estaba y era denominado el gordo dentro de la banda terrorista ETA, para ellos, secuestrar, esas eran las instrucciones que él daba, matar, formaba parte de su forma de llegar al poder. Igual que para esto es un golpe de Estado, igual que para este un golpe de Estado, igual que para este matar, asesinar y lo que haga falta. ¿Y con quién pactan todos ellos? Con una persona que está en el centro de todos ellos que se llama Pedro Sánchez. Esa es la enorme diferencia entre los que respetamos y defendemos la Constitución y los que prefieren pactar con toda esta banda. Bueno, pues habrán visto en otros sitios un montón de imágenes, la gente diciendo que si hay duda de quién es el ataque, de que si no es el ataque, de que Israel tiene que limitar su defensa, porque es que todo el mundo considera que ahora cuando te atacan lo que tienes que hacer es ser muy ponderado en tu respuesta, no vaya a ser que consigas evitar otro ataque. Bueno, pues lo que van a ver en este bloque, desde luego no se parece mucho a eso. El bloque lo hemos titulado de una forma que yo creo que revela y desvela y dice clarísimamente lo que vamos a hacer, y es mostrar todas las imágenes que prueban que quien está atacando, evidentemente, es una asociación terrorista llamada Hamás.
En el hospital, exactamente más de lo mismo. Habrán visto una polémica, no, que si el hospital lo ha tumbado Israel. Miren, Israel ha aportado las pruebas y aquí todavía estamos esperando a que Hamas aporte alguna prueba. Por cierto, una de ellas la van a escuchar en breve y es el testimonio interceptado por parte de las fuerzas del Servicio de Inteligencia israelí a unos yihadistas sobre cómo hablan de cómo se les ha escapado un cohete, porque es que estaban lanzando cohetes desde detrás del hospital, desde un cementerio. Bueno, esto habrá sido silenciado en algunos sitios, aquí ya les digo yo que no. Y lo que van a ir viendo es todo el repertorio de cómo el que ataca es Hamas, el que se defiende es Israel. ¿Les gusta? Pues sigan con nosotros. ¿No les gusta? Pues anda que no hay por ahí canales para ver. Entonces, más sinceros no podemos ser. Bueno, Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Y Carmelo, ¿cómo estás? Muy buenas, estupendo. Bueno, quiero que veamos, ahí estaban viendo imágenes de hecho de ese ataque. Vamos a ir repasando distintos ataques, vamos a ir viendo qué es lo que está pasando, vamos a conectar con Arias, con Javier Arias además, y él nos va a explicar qué es lo que está pasando en estos momentos y cómo sigue retrasando, por cierto, una respuesta a gran escala a Israel. En parte sobreentiendo que para ganarse la opinión pública, en parte sobreentiendo que precisamente para hacer aquello que nunca hacen los asesinos, que es permitir que pueda salir la población civil, que quien se lo está impidiendo es una banda terrorista llamada Hamas. Creo que más claros no podemos ser. Bueno, vamos con esa interceptación de una conversación entre yihadistas, donde, por si tenían alguna duda y habrán visto la polémica sobre la famosa historia del hospital, ellos, y lo van a escuchar ahora, dejan clarísimo, anda, que va a ser que es nuestro, anda, es que va a ser que se nos ha escapado. Claro, la gran pregunta es, ¿y qué hacen ustedes lanzando misiles utilizando un hospital como escudo? Porque por eso estaban detrás. Escúchenlo. بس بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي ايه فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي انه من عندنا هذا. شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرثومية. عاد هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي بفلت محط فيهم ايش إيه؟ ايش ده بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني يقول لك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد على إيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. Bueno, Raúl Vilas, amén de que ya te has pronunciado 500 millones de veces sobre esto, y además enhorabuena, ¿qué te parece que hay una polémica en estos momentos en el cual se parte de una base? Diga lo que diga una banda terrorista, hay un sector que lo va a dar por bueno, repito, una banda terrorista asesina se da por bueno, diga lo que diga una democracia, se da por malo y por increíble. Aporte las pruebas que aporte una democracia, se dan por increíbles, no aporte nada de nada, esa banda terrorista se les da por santos varones. Se intercepte una conversación, la que acabamos de ver, de una banda terrorista donde reconocen que sí, se nos ha escapado, uy, qué cosa, y estábamos diciendo que había 500 víctimas, por cierto, ahora pasamos a decir que no hay ni una, y no pasa nada, y sin embargo se sigue diciendo, sin ni una sola prueba adicional, que el culpable es Israel, de lo del hospital o de lo que sea. ¿Qué te parece? Hombre, si la conversación ya no es lo suficientemente elocuente de lo que ha sucedido, primero, refleja una cuestión que es fundamental para entender a lo que se enfrenta Israel, que es cómo los terroristas de Hamas utilizan de manera sistemática a la población civil y especialmente la más vulnerable, hospitales, escuelas, pues, niños, mujeres, como escudos humanos. Frente a Israel, que lo que hace es evacuar a su población civil de las zonas de riesgo para protegerles, los terroristas, los heroicos luchadores por Palestina, según lo que nos cuentan aquí algunos, lo que hacen es esconderse detrás de eso. Pero es que además en este caso no cabe discusión, porque es el arma del crimen, quiero decir, en cualquier juicio o para determinar cualquier asesinato, el arma del crimen es determinante. Las pistolas tienen un calibre, dejan una huella, pues las armas que utiliza Israel en sus bombardeos dejan una huella determinada, que es un cráter muy importante. En este caso no había cráter, porque los mayores daños que se produjeron en el hospital fueron por el incendio, que causó una explosión que es de mucha menos intensidad, que son los cohetes
cohetes que utilizan esta gente. Pero ¿qué pasa? Que esto da igual, porque ya estamos acostumbrados, por un lado, a que hay una maquinaria de propaganda. En su día se hizo un documental llamado Pallywood, que por cierto la gente lo puede ver con poner en Google Pallywood Libertad Digital Televisión, lo encuentran, donde se explica todas estas maneras de propaganda que utilizan los terroristas palestinos. Y por otro lado, porque a gente como Velabra y a la izquierda española, a la extrema izquierda, da igual lo que haga Israel, porque les odian por el hecho de ser, no por el hecho de hacer. Por eso decimos que son antisemitas. Entonces, por eso ya se ríe cuando le piden pruebas, etcétera. Israel ya es el mal en sí mismo por el hecho de ser lo que son, no por lo que hacen. Los odian por lo que son, no por lo que hacen. Y esa es la diferencia entre ser antisemita y en un conflicto apoyar a un bando, en este caso a los palestinos. No apoyan al bando palestino, odian a los israelíes por el hecho de existir. Hay una cosa importante que la mayor parte de nuestros colegas en la prensa olvida o simplemente no quiere prestarle atención, que es que Israel no solo es un país democrático, sino que es un régimen de opinión pública. En un régimen de opinión pública, cuando el poder o una institución dice algo, tiene muchos medios de comunicación, muchos ciudadanos que confrontan ese algo con la realidad, y si es falso, pues sale y supone un prejuicio para esa institución, para ese político, un prejuicio grave, más en un país en el que además, como es Israel, la discusión pública es intensísima, es decir, hay incluso chistes sobre eso, ¿no?, de que cuando juntas 3 judíos hay 4 opiniones, y es que realmente es un país así, y en un país además muy contestatario en el mejor de los sentidos, un país en el que si alguien cree que tiene razón, no se va a callar, aunque el que esté enfrente sea el gobierno, o sea el ejército, o sea quien sea. Entonces, eso es lo que pasa en Israel, y por eso Israel, y las fuentes que da Israel, la información que da Israel en este tipo de conflictos, suele ser de muchísima fiabilidad, porque están en un país que es un régimen de opinión pública y porque cualquier error tendría un coste enorme. En cambio, en el otro lado, efectivamente, no hay ningún coste. Pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, y si lo que estamos viendo ahora es que si después, no solo de un atentado terrorista, que atentados terroristas ha habido, por desgracia, muchos, sino de un atentado enorme y con un grado de crueldad absolutamente inusitado, que yo creo que es algo diferencial, no solo el tamaño del atentado, sino las cosas que han hecho esos terroristas. Incluso después de eso, hay gente que defiende a Hamás, hay gente que, según ellos, defienden la causa palestina, pero lo que están es defendiendo a esos terroristas, pues es que nos podemos esperar cualquier cosa. Pero corregidme si la enumeración no es acertada, pero vamos a ver, hemos tenido efectivamente un misil, un cohete que impacta en un hospital. Israel aporta sus pruebas, aporta la conversación, y creo que es bastante evidente que si Hamás no aporta nada es porque se está callando, porque sabe que efectivamente y se aportan imágenes también, el cohete no es solo la suyo, efectivamente, y las imágenes en las que se ve que un cráter ocasionado por uno de los misiles israelíes que se están utilizando es muchísimo más amplio, y esto no. Esto es otro tipo de elemento, otro tipo de arma. Y ese arma corresponde mucho más con las que está utilizando el bloque de Gaza, el bloque de Hamás, que el bloque de Israel, ¿vale? Pero tenemos eso. Tenemos las imágenes de cómo bajaban en paracaídas. Se metían en una fiesta, en una rave, de gente joven, de chavales, etcétera, y empezaban a ametrallarles a todos. Tenemos imágenes de cómo se han metido en las casas. Tenemos testimonios de cómo han quemado las casas. Tenemos testimonios que se pueden ver también en Libertad Digital, testimonios de personas que lo vieron, cómo torturaban a los padres delante de los niños, a los niños delante de los padres mientras comían la comida que había en la casa, como si fuese aquello una fiesta. Tenemos las pruebas de los propios cuerpos destrozados. Tenemos niños degollados. Yo es que me niego a dejar de decirlo, porque por el hecho de que la izquierda esté diciendo Israel no ha aportado ninguna prueba, sinceramente, me da lo mismo que la puñalada al niño se la den aquí que se la den aquí, pero independientemente de eso, me fío de una democracia y no me fío de un grupo terrorista. Y si dicen que ha habido 40 niños degollados, hasta que desde luego jamás no deje de cometer las torturas, asesinatos, bombardeos, etcétera, que comete, me fiaré de quien me tengo que fiar. Pero independientemente de eso, después de todo eso, ¿cómo puede mantener la opinión pública? Por cierto, todo esto metido en una órbita en que el que ha atacado y es un asesino y un terrorista es Hamás, reconocido así por todos los listados de organizaciones terroristas, y quien recibe el ataque es Israel. Pero da igual. O sea, la opinión pública ha decidido que el malo y el genocida, según Yone Belarra, y que tendría que ir a una corte internacional, es Israel. O sea, sinceramente, lo pienso, es de locos lo que está pasando. Y ya, último apoyo, vamos a escucharle a Otegi, que esto ya de verdad que es de arcada, pero de arcada total, escúchenle. La libertad cuanto antes de todos los rehenes. No somos partidarios de utilizar rehenes civiles
para hacer canjes de un tipo o de otro. Israel lleva 75 años incumpliendo todas y cada una de las resoluciones de Naciones Unidas. Por lo tanto, el origen del problema es muy simple de entender. El origen del problema es la ocupación de Palestina. O sea, especialista en secuestros. Y habla de que no son partidarios de coger rehenes. O sea, pero deje ya de engañar a todo el mundo. Pero, por amor de Dios, que le hicieron batir a una pobre persona el récord mundial de secuestro. ¿Pero de qué habla este señor? O sea, que está saliendo todo el historial suyo policial está saliendo en estos momentos, que lo está publicando el diario El Mundo. Y se está viendo cómo no solamente es que él hiciera secuestros, es que él enseñaba cómo hacer secuestros a todos los demás, cómo meterles un Valium, cómo dejarlos atontados, cómo aprovecharse de ellos, y ya veremos si ahí terminaban los delitos. De momento tiene una condena por pertenencia a una banda asesina. Pero si te fijas, perdona Raúl, aparte de la, iba a decir hipocresía, pero es que creo que habría que inventar una palabra nueva, de un tío como que precisamente que Otegi está hablando de Está secuestros. inventada, pero no la podemos decir aquí. Sí. Bueno, también. Pero es que es un ejemplo perfecto de las mentiras de la izquierda y de cómo mienten sin ningún problema. Es decir, Israel lleva 75 años incumpliendo las resoluciones de la ONU. No, mire, el que hace 75 años incumplía las resoluciones de la ONU fueron 5 países árabes que atacaron a Israel el mismo día de su independencia. Es que la historia es así, no la podemos cambiar, no la puede cambiar Otegi por mucho que se empeñe. Es decir, los que han atacado, los que nunca han cumplido las resoluciones de la ONU, los que ahora están masacrando gente y matando niños, como bien decías, no son los israelíes. Israel es un país con Estado de Derecho en el que se respetan los derechos de los judíos, de los no judíos y de los presos, que también se respetan los derechos de los presos. Y los otros son una banda terrorista, una pandilla de otra cosa que no podemos decir, que tienen a la gente encerrada en sótanos, que violan a las mujeres, que a saber lo que estarán haciendo con los secuestrados que tienen en este momento de Israel, que no son presos, que son secuestrados. Bueno, de hecho, la información que está llegando es que ya se teme todo el mundo que los rehenes se hayan ido convirtiendo paulatinamente en muertes, o sea, literalmente. Aunque yo creo que las declaraciones de Otegi en parte influye lo que está publicando El Mundo y que se está poniendo muy de evidencia en la opinión pública lo que es un terrorista y que no se ha arrepentido después de varios años en lo que todo lo que se publicaba de Otegi era para blanquearlo, ya sea con el follonero, etcétera, etcétera. Pero si os fijáis, realmente viene a decir que está mal lo que ha hecho Hamás porque desde el punto de vista estratégico, no tanto moral, porque lo importante es la ocupación de Palestina y esto no ayuda a lo importante. Tampoco se ve un gran rechazo moral en sus palabras, sino viene a decir, oye, que esto para la causa que defendemos no nos viene bien, que es un poco que es lo mismo que ha pasado con ETA, que no hay ningún rechazo moral o no hubo ningún proceso ético en ese mundo, sino que vieron que le era más eficaz, y estamos viendo que están a punto de gobernar el País Vasco y de hacer un referéndum de independencia, eso. Y luego, volviendo al tema, a la cuestión de fondo, el gran problema en España en esta cuestión, ¿por qué no tiene un mayor reproche moral en la sociedad? Las barbaridades que están diciendo Belarra y compañía son los medios de comunicación, porque donde hay, en la sociedad española, mayoritariamente no hay ningún prejuicio antisemita, pero ni de lejos. Solo se concentra en dos focos, en la izquierda más militante, sí, y en la prensa, en los medios de comunicación. En la izquierda sí. Atención a los comentarios, porque claro, los comentarios políticos sí que van marcando. Hay una parte de la izquierda que está ultra activa, para algo son ultras, hay otra parte que simplemente está activa. Perdónenme, pero lo divido así y ahora vamos a ver los pasos de cómo el gobierno debería haber desautorizado a Ione Belarra y no lo ha hecho realmente. Porque cuando tú no sacas de tu gobierno a una persona así, evidentemente es porque la estás autorizando. Pero bueno, Pablo Iglesias, Israel bombardea un hospital. Él lo da por hecho en contra de todas las pruebas aportadas y después acusa a Hamás y a la yihad islámica con un vídeo de 2022. ¿Pero de qué habla usted? ¿Pero de qué habla usted? Si lo que han aportado han sido las pruebas, es que, o sea, no se puede mentir más. O sea, de hecho habría que cambiarle el nombre y poner Pablo Iglesias, anteriormente, si es que ya ha dejado de cobrar, cobrante en cortes de una productora de Irán y así ya nos vamos enterando. Ejemplo de lo que decía de la prensa. Cuando se produjo el ataque al hospital fue a media tarde, 2 horas después en España, titulares del diario.es y otros medios, en realidad prácticamente todos, acusaban directamente a Israel a las 2 horas de haber matado a 500 civiles en un hospital, sin ninguna prueba. Sí, sí. En cuanto se ha visto que ya no era de Israel, ha desaparecido la cifra.
tardó más de maravilloso. prácticamente 24 horas en hacer un estudio serio, peritaje. digamos, presentar pruebas, etcétera. Y cuando eso, nadie se hizo eco. No, ya O no se sea, ha vuelto a hablar de si había 500, 5 o un porque, gato. como decía antes, da igual lo que hagan. Son malos por lo que son, no por lo que hacen. Entonces da igual lo que hagan. Javier, Siempre van a ser culpables. Déjame que conecte con Javier Arias. Javier, ¿cómo estás? Javier, no sé si te tenemos por ahí. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javier. Oye, Sí, nosotros aquí estamos... estoy. Sí, Muy te buenas. escuchamos perfectamente. A ver si te podemos ver en pantalla, pero vamos, ahí te tenemos ya, Javier. Nosotros estamos repasando las pruebas que ha aportado Israel de por qué no habrían sido ellos los autores del lanzamiento de un misil, de una bomba, de lo que sea, contra el famoso hospital. Seguimos esperando las pruebas de Gaza. Pese a eso, vemos que hay gente, Pablo Iglesias, compañía, que les da olímpicamente lo mismo. Ellos sueltan su barbaridad en Twitter y da lo mismo. De alguna de las pruebas que tú has visto, desde el día 1, desde los famosos paracaidistas, de la entrada en casa y quemar cuerpos, quemar casas, etcétera, ¿tú has visto algo que pueda soportar la tesis que está manteniendo la izquierda o Belarra de que el problema no es el ataque de Hamás y el terrorismo de Hamás, sino que el problema es Israel? Bueno, lo que es evidente, y es una cuestión histórica dentro de la izquierda, es que para ellos la causa supuesta del Estado palestino, de la creación de ese Estado palestino, que por cierto ya se le ofreció y fue la OLP quien lo rechazó, es un punto estratégico y primordial para ellos. Entonces, en este sentido, da un poco igual cuál sea la posición o cuáles sean los hechos primarios que desencadenen la situación, ellos siempre van a dar la razón, digamos, a la causa palestina, pese a que esa causa palestina en verdad lo que sea es el terrorismo de Hamás o el terrorismo de otros grupos que hay en la zona también. Creo que una cuestión muy clara de esto, de que una parte de la izquierda española no quiere saber la realidad de los hechos, sino solo quiere hacer causa política de estos hechos, es el tema del hospital. En el tema del hospital no está claro qué es lo que pasó realmente. Tenemos una versión, que es la de Israel, y no existe ninguna versión más. Jamás, en verdad, no ha ido allí a facilitar unas pruebas reales. Únicamente ha hecho una acusación que ha sido creída a pies juntillas por la izquierda española. Y ni siquiera ha conseguido, cuando un artefacto, ya sea un cohete o ya sea un misil, impacta sobre el terreno, no solo hay que fijarse en el cráter que produce, también hay que fijarse en los restos del propio cohete o del propio misil que quedan en la zona de estallido. Durante la guerra de Ucrania lo hemos visto en casi todos los lanzamientos que hace, ya sea contra objetivos militares o contra objetivos civiles, el ejército ruso, quedan restos de ese proyectil, ya sea, ellos fundamentalmente usan misiles, ¿no? La diferencia entre el misil y un cohete Sí. no solo es la carga explosiva, digamos, sino que el misil está tecnológicamente mucho más avanzado y ya sea por GPS, por fuentes de calor o, digamos, Tiene sistemas de guía. por infrarrojos, puede reorientar totalmente el destino al que va y es mucho más preciso. En todas estas explosiones suelen quedar restos del proyectil, ya sea misil o cohete. Hubiera sido lógico que, Claro. más allá de tener la versión de Israel de no hemos sido nosotros, ojo a estas declaraciones, ojo a estos vídeos, hubiera sido que si realmente jamás, o incluso parte de, digamos, otros entes palestinos que pueda haber en la franja de Gaza, estuviesen realmente seguros y supiesen hacer cierta que es Israel, Que hubiesen hubieran ido aportado los al restos, patio ¿verdad? del hospital Claro. y hubiesen hecho públicas imágenes y fotografías de los restos del cohete o del misil Mira, que que allí está y no se clarísimo, ha hecho. Javier. Está Y lo clarísimo, que hay que Javier. preguntarnos es por qué nadie quiere mostrar esos restos. No, totalmente de acuerdo. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora, Javier? Es decir, yo sobreentiendo que Israel, cargado de razones, lleva desde el día 1, minuto 1, sobreentiendo que estaba esperando a tener un apoyo decidido, sobre todo de quien le puede apoyar militarmente, que ya se lo ha dado, que es Estados Unidos. A partir de ahora, ¿qué puede ocurrir? Bueno, lo que parece, y todo parece indicar, es que va a haber una invasión terrestre de Gaza. Y esto es un tema muy, muy complicado. Las invasiones terrestres se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban.
son, digamos que una de las partes más complicadas de una guerra. Cuando tienes que entrar en un escenario urbano, porque vas a tener que pelear vivienda por vivienda, planta de del edificio por planta. Es muy complicado, es una auténtica ratonera, entonces es normal que Israel haya frenado, entre comillas, el tema de la ofensiva terrestre para hacer una buena planificación. Si no hay una planificación entre buena y excelente, Israel puede pagar muy caro entrar en la franja de Gaza vía terrestre. Si lo van a hacer, lo tienen que hacer con muchísima inteligencia, con muchísimos datos y conocimientos de lo que hay en el terreno prácticamente edificio en edificio y seguros de que tienen reservas de munición, reservas de artillería y reservas logísticas suficientes para poder entrar. Por eso creo que es normal que no haya habido una entrada directa a las pocas horas de que se produjese esos atentados terroristas contra la población civil en el sur de Israel, sino que Israel se haya frenado y esté, digamos, diseñando un plan estratégico de cómo hacerlo, de cómo elaborar perfectamente esa entrada terrestre a Gaza, porque si lo hubiera hecho pocas horas después, simplemente por el calentón de haber sufrido esa masacre civil, seguramente hubiera sido muy negativo para sus efectivos. Última pregunta, que luego además te espero en el plató, pero ¿tú crees que Hamás ha permitido la salida de todos aquellos que era evidente que pretendía utilizar de escudos humanos o que se ha dejado escudos humanos precisamente para usarlos en esta invasión terrestre? Lo que sí está claro es que hay mucha gente que ha huido desde el norte al sur de la franja, pero no es menos evidente que hemos visto en esta última semana, primero, llamamientos de Hamás pidiendo a la población civil que no abandone el norte de Gaza. Para ellos es fundamental que haya población civil que puedan usar como escudos humanos y si mueren en la invasión terrestre, poder mostrar al mundo para enseñar lo malo, entre comillas, que es Israel. Y por el otro lado también hemos visto imágenes de vehículos de Hamás intentando cortar los corredores habilitados y marcados por Israel para abandonar el norte de la franja para intentar retener a esa población. Pero claro, por muchos que sean los efectivos que tenga Hamás en la franja de Gaza, es muy, muy difícil evitar que todo aquel ciudadano que se convierte ya en masa, incluso turba en la huida, no termine saliendo de esa zona. Javier, muchísimas gracias. Te espero luego para hablar del bloque de Otegi. Anda, que te tengo de grupo terrorista Hamás a condenado por pertenencia a otro grupo terrorista. Pues Javier, ahora nos vemos. Un abrazo. Bueno, quiero que veamos la reacción de una secuencia y cómo se ha ido reaccionando por parte del gobierno, que yo creo que es lo suficientemente delatora de quién manda aquí. Porque dice Pedro Sánchez, no, nosotros hemos dado un apoyo sin fisuras a Israel. Seguro, seguro. Vale, para empezar, su vicepresidenta se llama Yolanda Díaz, pequeño detalle, y ha salido corriendo a darle apoyo ¿a quién? A los de, dice ella, Palestina, pero si Palestina en la franja de Gaza está controlada por una dictadura que es Hamás, usted le está dando apoyo a Hamás. Pero atención, Belarra, esto fue una secuencia en unas 24, 30 y pico horas. Belarra, Yone Belarra, acusa directamente de genocidio a Israel, de hecho pide que se le pase por una corte internacional a Netanyahu, ¿vale? Sale Álvarez, efectivamente, segundo paso. Atención, sale Álvarez y Álvarez dice, es que no está hablando Yone Belarra, a ver si le podemos ver aquí. Álvarez dice, es que no está hablando como ministra. Hombre, pues para no hablar como ministra disimula bastante porque es ministra, ¿verdad? Vale, se aparta de las declaraciones de Belarra y dice, la respuesta la damos nosotros. Aquí el portavoz oficial soy yo, dice Álvarez, o el presidente del gobierno. Y ya la hemos dado. Y por tanto no hay que tener en cuenta lo que haya dicho Yone Belarra, ¿no? Seguro que ocurre acto seguido, fase 3, repito, todo esto ha sido en unas 24, 30 horas. Belarra vuelve a salir y dice, ¿cómo que yo no hablo como portavoz del gobierno? Yo soy el gobierno y hablo siempre como ministra del gobierno. Se ratifica, ¿vale? Vamos al señor silencio cuando le da la gana, Pedro Sánchez, que ha dicho durante todo este periplo de yo sí, yo no, yo sí, yo no, nada, 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 absolutamente nada. Bueno, si no la desautorizas, la estás autorizando, pero es por si había alguna duda que hace acto seguido la propia Belarra, enésima vez, atención, vuelve a salir y Belarra vuelve a acusar a Netanyahu de criminal de guerra, toma ya, después de que Álvarez la hubiese teóricamente desacreditada. Esa es desacreditado. Esta es la secuencia de todo lo que ha pasado. Es decir, ¿esto es lo que está pasando en estos momentos en el gobierno? Mi pregunta es muy sencilla y de hecho es la que les estamos haciendo a todos por WhatsApp, ahí les va a salir el teléfono. ¿Realmente está el gobierno respaldando el antisemitismo de esta extrema izquierda? Es decir, traducido, se ha puesto el traje de
antisemita? Es la acusación que les han hecho. Se la ha hecho Isabel Díaz Ayuso y se lo ha dicho abiertamente. O sea, ustedes están respaldando, ustedes están dando cabida en estos momentos a ese antisemitismo de la extrema izquierda porque parece obvio. Ahí tienen el teléfono para podernos enviar mensajes en WhatsApp 660 20 86 98. Raúl. Vamos a ver, es que si Velabra no hablase como ministra, ¿a quién le va a importar lo que opine Velabra? Es una tontería. O sea, si prestamos atención a lo que dice esta chica es porque es ministra, si no, ya me contarás. Eso por un lado. Esto a mí me parece que es un anticipo de lo que va a ser la legislatura, que yo desgraciadamente creo que sí que va a haber investidura, y cuál va a ser la actitud de Podemos ya más allá de este asunto, que va a ser una auténtica pesadilla para Pedro Sánchez porque van a utilizar, y para Yolanda Díaz, ojo, sus 5 votos para... Aunque Yolanda Díaz piense lo mismo que Yone Belarra. Sí, pero bueno, se tapa más, ¿eh? pero Yolanda Díaz... Yolanda Díaz va a ser vicepresidenta del gobierno. Y está como más disimulando. Y Velabra, Hombre, claro, por el cargo. ¿Sabes? O sea, Te quiero, Yolanda Andrés. Díaz tiene el interés de lucir palmito como vicepresidenta del gobierno. Podemos ya no tiene ese interés, sabe que como mucho puede aspirar a un ministerio y yo creo que el rol que va a adoptar de aquí en el futuro es guardián de las esencias de la izquierda, intransigencia absoluta y lo vamos a ver con Israel y con otros asuntos. Me gustaría apuntillar un par de cosas. Recomendar, supongo que mucha gente la ha visto, pero era muy interesante lo que comentaba Javier Arias de la guerra urbana. Recomendar Black Hawk derribado, no es Israel, es en Mogadiscio, pero se ve perfectamente lo que supone entrar en una ciudad. En un territorio hostil. Y luego, lo del hospital, ya por cerrarlo, y lo del tema de los escudos humanos. Es que vamos a ver, en caso de que no hubiera sido, hubiera sido un misil israelí, Israel, ¿qué interés tiene en bombardear un hospital? Ninguno. Sí, sería, en todo caso, porque debajo de ese hospital han localizado armas, lanzamientos de cohetes, etcétera. Que de hecho la había, por cierto. Que cierto. es lo que hacen sistemáticamente. O sea, pensar que Israel va a bombardear a sabiendas un hospital por el hecho de ser un hospital es inverosímil. Es que en qué cabeza cabe. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a ir al bloque de qué hace mientras Pedro Sánchez, porque está con el silencio, entre el cri, nos sube las cotizaciones, que es lo que le gusta. Y después ya les adelanto otro bloque sobre lo que se está descubriendo de Otegi. No se lo pierdan, vamos para allá. Tiene que ver con los trabajadores autónomos. España, en este sentido, pues ha estado insistiendo siempre en la importancia de reforzar, en línea, digamos, con las recomendaciones del Consejo del año 2019, de que hay que llevar la protección de los trabajadores autónomos al mismo nivel en la que tienen los asalariados, y eso nosotros hemos avanzado mucho en España en este periodo, pero todavía hay brechas importantes a nivel europeo. Sí, hay una brecha muy importante a nivel europeo y a nivel español entre la mentira y la verdad. Y este señor la cruza todos los días hacia el campo de la mentira. Miren, esto es lo que ha ocurrido de verdad para toda persona que paga cotizaciones. Los autónomos pagan cotizaciones. Por cierto, llevamos acumuladas con esta, creo que van a ser 19 subidas de cotizaciones. A eso este gobierno le llama proteger. Incrementar la protección, ¿no? Debe ser el robo masivo de los bolsillos de los trabajadores, le llaman protección, pues casi que me deja usted en paz, que lo voy a preferir, ¿vale? Bueno, Beatriz García, bienvenida, Luis Fer, Quintero, ¿cómo estás? Dejadme que enseñe una noticia que además la publicamos el otro día en Libertad Digital, que es surrealista. En el año 2018, cuando llega Pedro Sánchez, a mitad de 2018, en presupuestos, por eso verán que sale la cifra repetida, porque se prorrogaron los presupuestos, la idea de recaudación a través de la Seguridad Social, la previsión eran 114.916, ¿vale? Unos 115.000 millones. Quédense con esa idea. 2019 la misma, presupuesto prorrogado. En estos momentos, después de haber pasado la crisis del COVID, después de haber pasado una crisis energética, más que haber pasado, estar pasando, después de haber perdido puntos en poder adquisitivo por todas partes, acumulados en poder de compra 6,6 puntos desde el año 19, es decir, somos menos ricos, se ha pasado de recaudarnos a todos 115.000 millones a través de las cotizaciones a recaudarnos 152.000, un aumento del 32%. Nos roban de los bolsillos, porque no hay ni una protección más, que no nos cuente milongas el señor Escrivá, nos roban de los bolsillos más de 37.000 millones de euros adicionales. Vea, aquí qué está pasando, punto 1, punto 2, ¿qué es lo que nos viene encima?
Porque ya están hablando de nuevas subidas de cotizaciones. Claro, sí, el plan de Escrivá es muy sencillo. De cara a los autónomos, que está comentando que es que, claro, han cambiado el sistema para que ellos coticen por los ingresos reales, lo que ha hecho es cargarse la autonomía de los autónomos. O sea, es el cambio más duro en el régimen de autónomos de la historia, que es obligar al autónomo a cotizar por los ingresos reales, que implicaba antes podías elegir la base. de 2022, en 2022 podías elegir la base, y ¿qué hacían los autónomos? Pues el 80% lo que hacía era elegir cotizar menos, a cambio de tener menos prestaciones sociales por parte del Estado, Que porque fíjate, el autónomo no se fía del Estado, no Vea, quiere sus que te haga una prestaciones. cuña, muchísimos de ellos porque tenían que optar por cotizar lo mínimo, porque realmente no obtenían un líquido como para llegar a fin O de mes. porque tuvieran, Claro. sí, o porque no ingresasen lo mínimo, pero el que ingresara más tampoco quería la ayuda estatal, prefería pagar menos impuestos. Y ahora el gobierno pues lo que quiere es convertirles en asalariado, que la naturaleza del autónomo no exista. Este es un cambio que ha entrado en vigor en 2023, aparte les ha sableado con un 0,6% más de cotizaciones sociales a los autónomos, y entra este cambio en 2023. 2024 se van a encontrar con una sorpresa, porque 2023 es un periodo de transición. El autónomo a lo mejor que sigue pagando las mismas cuotas que siempre, que toda la vida, en 2024 se va a encontrar con una receta de la Seguridad Social, una cartita que le va a decir: no señor, yo he cruzado datos con Hacienda y usted ha facturado más de lo que le está diciendo a la Seguridad Y Social, por lo al tanto, ministro de Escrivá, entonces me debe X dinero. A mediados de 2024 les puede llegar la nota, porque es lo que la Seguridad Social ya tiene en marcha. Aparte de la subida de cotizaciones del 0,6%, que es en 2023, y que va a subir al 0,7% en 2024, no solo para los autónomos, sino también para empresarios y trabajadores. O sea, estamos hablando de más de 20 millones de afectados. Todo el mundo, toda la economía productiva va a estar afectada por esta subida, que va a incrementarse hasta el 1,2%, o sea, el doble de lo que estamos ahora, dentro de unos años, y que en venimos 2029. ya de una muy reciente con la actualización del sistema. Efectivamente. Que ha habido O sea, gente que ha notado subidas de sí. 50, 60, 70, 80 euros en la cotización mensual. Y esto, el plan de Escrivá, es que vaya muy poco a poco, que casi no nos demos cuenta, pero evidentemente no hay más que ver la nómina, y si ves tu salario mes a mes te vas a dar cuenta, el empresario más, porque al empresario va a ir más subida fiscal. ¿Y la excusa cuál es? Pues pagar las pensiones, que claro, ahora viene una jubilación masiva de los nacidos en el baby boom, estos finales de los 50, 70 y demás, se van a jubilar en masa, y el gobierno, claro, dice: no tengo para pagar las pensiones, está reconociendo que tu sistema no es sostenible, y ahora os meto este mecanismo de subida, que se llama MEI. Eso te iba a decir, es decir, si tú reconoces que después de 18, 19 subidas no salen las cuentas, es que tu sistema es una auténtica porquería, Aún como así. la copa de un pino, Sí, y sí. que estás mintiendo. En los datos de empleo estás mintiendo. Te cedo otra declaración gloriosa del señor Escrivá. Atención a esta, vamos a escucharla. Que hay que quitarnos un año de jubilación, de cobrar, ¿vale? Que no pasa nada, ¿quién lo va a notar? Pues porque algunos partidos políticos nos pidieron que quitáramos un año, y como no cambia mucho la fotografía, pues lo aceptamos. Esto hay que consensuarlo. A mí 30 me hubiera gustado más, pero 29 no me genera ningún problema. Un año para arriba, empiezan a aparecer las declaraciones de María Jesús Montero, de chiqui, 1.200 millones, No, los pero- saco de cualquier lado. Pero es el fraude, y es el fraude que estabais señalando vosotros ahora mismo. El dinero de las cotizaciones sociales tradicionalmente ha servido para financiar las pensiones, las famosas pensiones, el estado del bienestar, la asistencia del sistema, el conseguir que los mayores puedan tener recursos. Por eso los mayores muchas veces dicen: si yo he cotizado tantos años, ¿a mí por qué me voy a quedar sin pensión? ¿O por qué me tiene que rebajar la pensión? Punto 1, porque no lo recordaremos lo suficiente. El sistema de pensiones no es una cosa que lo que se cotiza hoy se guarda en una hucha, se capitaliza para que el día que usted se jubile lo vaya a cobrar. No, lo que cotiza la gente de hoy sirve para pagar las pensiones de hoy. Es el sistema piramidal que tantas veces hemos denunciado. Como bien dice Beatriz, ahora vienen a jubilarse los famosos baby boomers, es decir, el número de jubilados será cada vez mayor. Además, resulta que la esperanza de vida crece, la evolución de la especie humana sigue adelante, la medicina avanza, y resulta que ahora los jubilados no viven menos, sino que viven cada vez más años, con lo cual la masa de pensiones es cada vez mayor. En lugar de idear o de reformar el sistema de pensiones para asegurar la sostenibilidad del sistema y hacernos más confluentes con la media de lo que sucede en la Unión Europea, donde las pensiones cubren aproximadamente de media un 50% del último salario, para ser sostenibles en España llegan al 80%. Entonces, en lugar de ir
a un sistema más sostenible se ha ido a un sistema menos sostenible, pero muy electoralista, que es os vamos a dar cada vez más dinero y van a ser los jubilados los más ricos del mundo. ¿Qué pasa? Que en cotizaciones hace falta subir y hace falta recaudar cada vez más. Vamos a coger un poquito de aire yéndonos a Bancamar, pero a la vuelta quiero ir a una cuestión. Vamos a ver, si todos entendemos que evidentemente el sistema no da más de sí, bueno, pero es que los primeros que están mintiendo y diciendo que sí que da más de sí son ellos. Es que es un gran Los primeros fraude, que es una están gran pactando mentira. electoralmente, os voy a dar más pensión, son ellos. Pero mientras lo que no te dicen es que te están saqueando los bolsillos, que es a lo que quiero que vayamos. Si te cargas la base de cotizantes porque destrozas la llegada de empresas, la creación de empresas, el crecimiento de las empresas y el traslado a la creación de empleo, ¿a dónde vas? ¿Pero a dónde vas? Si es que te lo vas a cargar. Pero bueno, vamos a Bancamar y lo comentamos. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Bancamar, como cada semana. Bueno, Bancamar, ya saben, el banco más solvente de España. Y vamos con ellos para conocer los consejos que nos tienen que dar sus expertos precisamente para poder ahorrar y sacar el máximo provecho. Bueno, esta semana en concreto vamos a hablar de algo que tarde o temprano yo creo que nos va a interesar a todos. El ahorro destinado a la jubilación. Bueno, ya saben, la previsión es la mejor inversión. Amaya Rodríguez, responsable de previsión de Bancamar. ¿Por qué es importante ahorrar para la jubilación si podemos acceder o podemos contar con la pensión pública? Hola Carlos, pues efectivamente la previsión es la mejor inversión y más en un entorno como el nuestro en el que el sistema público de pensiones español es un sistema de reparto. Es decir, las personas que actualmente estamos en activo financiamos las prestaciones de las personas que están jubiladas a través de las cotizaciones sociales. Todo ello teniendo muy presente que el número de cotizante por jubilado cada vez es menor. Esto, unido al descenso de la natalidad y al aumento cada vez más pronunciado de la esperanza de vida, ejercen presión sobre el sistema, por lo que el ahorro privado destinado para la jubilación se convierte en un complemento esencial a la hora de mantener nuestro nivel de vida cuando ya no estemos en activo y para intentar sufragar los costes de dependencia derivados de esta longevidad. Hace 20 o 30 años la jubilación era una etapa que no superaba los 10 años. Hoy en día la tendencia es casi del doble. Según los gráficos y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida ha aumentado durante esta última época, estas últimas décadas de forma muy significativa. Viendo las proyecciones en el año 2035, esta esperanza de vida se situará en los hombres casi en los 86 años y en las mujeres en los 90 años. Por tanto, vemos que la longevidad es un desafío muy importante para el sistema de pensiones, ya que a medida que las personas cumplimos más años, el sistema debe ser capaz de proporcionarnos prestaciones sostenibles durante mucho más tiempo. Es por esto que en este entorno el esfuerzo por complementar los ingresos derivados de esta pensión pública de jubilación, pues cada vez son más fuertes y más importantes y necesitaremos de una planificación rigurosa en materia previsional. Amaya, ¿cómo podemos materializar ese ahorro privado? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues existen diferentes instrumentos. Quizá los más conocidos sean los planes de pensiones individuales, cuya finalidad principal es la de acumular un capital destinado a la jubilación para ayudarnos a complementar esta pensión de la Seguridad Social, esta pensión futura. La rentabilidad de estos planes de pensiones viene dada, por un lado, por su política de inversión y, por otra, por la evolución del activo financiero de la cartera del fondo de pensiones, por lo que nos ayuda y se adapta perfectamente a las diferentes necesidades y a los perfiles de inversión de los clientes. Otro de los productos que tenemos es el plan de previsión asegurado, conocido como PPA. Se trata de un seguro de ahorro-previsión a largo plazo que comparte características con los planes de pensiones y comparte también regulación. La principal diferencia es que otorga al ahorrador un tipo de interés mínimo garantizado. Otro producto, otro instrumento de previsión social es el Plan Individual de Ahorro Sistemático. En el mercado se conocen como PIAs. Este producto es un producto que su finalidad principal es la de constituir una renta vitalicia. Es decir, el beneficiario de este seguro, una vez llegue el vencimiento de la póliza, recibirá su ahorro acumulado en forma de renta vitalicia. Por tanto, es un muy buen complemento para la pensión de la Seguridad Social.
Otro de los productos que tenemos de ahorro previsión es el seguro individual de ahorro a largo plazo, conocido como SIAL. La característica principal de este producto es que igualmente otorga al ahorrador un tipo de interés mínimo garantizado, conocido y cierto en el momento de realizar su aportación. Pero además de todos estos productos que tradicionalmente están ligadas a la previsión social, existen otras fórmulas de ahorro-inversión como pueden ser los fondos de inversión y los seguros Unit Link. Con independencia y sea cual sea el instrumento que utilicemos, lo importante será la rentabilidad que consigamos en el momento de nuestra jubilación. Es por ello que la planificación financiera en manos de un gestor profesional es la garantía principal de este bienestar futuro. Y última cuestión, Amaya, ¿con qué tipo de incentivos fiscales podemos contar en este tipo de ahorro? Pues sí, Carlos, pero depende mucho del producto, ¿vale? Si hablamos de los planes de pensiones y de los PPAs, su incentivo fiscal está en el momento inicial, en la fase de aportación, cuando estamos acumulando capital. Lo interesante aquí es deducirnos esta aportación anualmente en el IRPF cuando estamos en activos, es decir, cuando nuestro tipo impositivo es más alto, ya que por norma general los salarios son más elevados que las pensiones que recibiremos una vez llegamos al momento de la jubilación. En este sentido, en el momento en el que nos jubilemos, el rescate es lo que tendremos que mirar diferentes fórmulas que nos ayuden a minimizar el impacto fiscal. En el caso de los PIAs y de los SIAL, pues tienen justo su incentivo fiscal en la fase contraria, en la fase de recuperación. Así, el PIAs, que recordemos que la ventaja principal es que puedes constituir una renta vitalicia, pues siempre que pasen al menos 5 años desde la primera aportación y lo recuperes como renta vitalicia, el rendimiento generado está exento de tributación. Por tanto, es un claro complemento a la pensión pública de la Seguridad Social. Y por último, el SIAL, que la ventaja principal de este producto es su beneficio fiscal. Es un producto que, siempre y cuando mantengamos la inversión durante 5 años, el total de los rendimientos generados está exento de tributación. Como vemos, el SIAL es un instrumento muy bueno que nos puede ayudar al equilibrio de la balanza fiscal una vez nos toque rescatar nuestro plan de pensiones. Bueno, pues muchísimas gracias, Amaya, muchísimas gracias, Bancamar, y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. A ver, vea, la pregunta del millón. Vamos a ver. En cotizaciones sociales estamos alcanzando un nivel podium a nivel OCDE. Histórico, sí, sí. En impuesto de la renta, lo acabamos de publicar en Libertad Digital, impuesto de la renta, patrimonio y sucesiones, ya tenemos el impuesto más alto, top. Maravilloso. Venga, no se le pueden pegar más leches ni a la creación de empleo, ni a la atracción de empresas, ni tal. Vale, encima nos dedicamos a insultar empresarios. Para colmo decimos que es que la propiedad privada nos sobra, que ojalá podamos invadir casas, destrozar a los empresarios. Nos inventamos una legislación sobre si usted viene de beneficios, vamos a considerarlos extraordinarios, que no saben ni lo que significa en materia contable, que hay que ser burro, perdón por la expresión, hay que ser burro, está definido lo que es un beneficio extraordinario, no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo, y lo castigo extra. Y me invento dobles, triples y cuádruples impuestos, que me da lo mismo. ¿Así se puede mantener una base de cotización o por mucho que nos saquen nos estamos cargando el juguete de las pensiones? Se lo han cargado y sobre todo lo fundamental es que no dicen la verdad, nos están engañando descaradamente. Aún así, con todas esas subidas de cotizaciones que ha repasado antes, no da para pagar el gasto de pensiones. El Estado se tiene que financiar a través de deuda y recibiendo transferencias directas de los presupuestos generales del Estado. Y ahora que ha dicho Escrivá, con este mecanismo de subir cotizaciones año a año cada vez más, a todos, a más de 20 millones de personas, repetimos, bueno, pues Escrivá dice que es que ahora él va a conseguir el hito de engordar la hucha de las pensiones, que es una completa farsa. O sea, da igual que lo llames hucha, que lo llames fondo de reserva, Zapatero vació prácticamente la hucha de las pensiones, Rajoy después, bueno, pues lo dejó en 2.000 millones, pero que es que da igual la hucha de las pensiones. Aun con la hucha de las pensiones que este año Escrivá se va a llevar
llevar los titulares, nuestro no, pero desde luego se los va a llevar, diciendo que ha llenado la hucha de las pensiones con más de 5.000 millones, que es su objetivo este año. Da igual, con esos 5.000 millones se los sumas a la subida de cotizaciones y no eres capaz de pagar el gasto en pensiones, que ya superan muchas cada vez más los 3.000 millones. Hay más pensionistas, cada vez cobran más y es imposible. Y otra mentira, y acabo, otra mentira que están metiendo con la subida de cotizaciones de los autónomos es que su nuevo sistema iba a ser fiscalmente neutro, que esto significa que le va a subir la cuota a los autónomos que ingresen más de 1.700 euros al mes y se la va a bajar a los que ingresen menos con este cambio en el RETA. Dice que iba a ser neutro fiscalmente, pero es que le manda hace unos días un documento a Europa donde dice que es que va a subir los ingresos de los autónomos en el 0,6% del PIB. Estos son 8.000 millones de euros más, o sea, 8.000 millones más de aquí a unos años. O sea, eso es una subida de impuestos a los autónomos. Y preguntamos a Seguridad Social, pero usted no decía que esto iba a ser neutro en materia fiscal, y dice, no, pero es que claro, vamos a conseguir que los autónomos, bueno, que les vaya extraordinariamente bien, que ganen tanto, que no es una subida de cotizaciones directa. Va a ser neutro como el chiste, 0 euros te van a quedar en los bolsillos, ni frío ni calor. Pero es imposible, o sea, si tú has planeado ingresar 8.000 millones, no puede ser neutro. Ponme el chimpún. Bueno, que además de todo esto que estamos diciendo, lo que presume el señor Escrivá es que con todo esto va a conseguir darle estabilidad al sistema y que la hucha de las pensiones vuelva a crecer, la hucha de la seguridad social. El problema es que la base sobre la que está proyectando esas magnitudes el señor Escrivá es la mejor de todas, es decir, que trabaje un montón de gente, que todos los inmigrantes vengan aquí a trabajar, es decir, el escenario óptimo, no óptimo, el escenario requete óptimo, es decir, tiene que haber aquí una arcadia económica para que sus previsiones se cumplan. Y esas previsiones son metiéndonos la mano en el bolsillo hasta el codo. Imagínate que nos quedamos a medias. Es que directamente se va a cargar absolutamente todo. No va a quedar dinero ni para las raspas. Has puesto una metáfora con lo de meter la mano hasta el codo, pero bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y nos vamos, ya siento decirles esto, nos vamos a hablar de Otegi, Dios bendito. Sería un honor saber que soy el candidato al Lehendakari que el Estado no quiere. Yo llevaré con una cierta satisfacción que el Estado considere que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses, y realmente lo voy a ser. Hombre, lo de peligroso es complicado ponerlo en duda. Una persona que ha sido condenada por pertenencia a una banda asesina, pues peligroso desde luego es. El pequeño problema es que alguien llamado Pedro Sánchez se ha empeñado en que lo sea todavía más por su alcance y por su entrada en todas las instituciones, incluido pues posiblemente el que acabe comandando el gobierno regional del País Vasco. Javier Arias, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Y Luis Fernando Quintero, que aunque te solemos ver con un traje económico, tú te has escrito un libro sobre Otegi. Sí, señor. Anda que tenías ganas de amargarte la vida. Con Mariano Alonso en el 2012 publicamos, sí, en la editorial Sefa, bueno, pues la biografía no autorizada de Arnaldo Otegi, el libro negro de Otegi, contando lo que era cuando en aquel momento quería ser, para el gobierno entonces de Zapatero, el hombre de paz. Y su plan se está cumpliendo. Javier, en estos momentos está saliendo información. Vamos a ver, información que está concretando yo creo que lo que ya sabíamos. Oye, pero bienvenida sea porque es muy importante desvelar y poner negro sobre blanco lo que es este personaje. Un personaje condenado, ahora le vamos a hacer una pequeña radiografía de su historial, es el suyo. O sea, aquí, ¿qué quieren que le haga? El pequeño problema es que está relacionado con terrorismo y dentro de una banda terrorista como solamente él podía estarlo. El gordo, le llamaban en ETA. Pero por fin se empieza a hablar de esta persona. Parecía que había quedado blanqueado y dice, no, es que como vamos a negociar con Puigdemont, el malo es Puigdemont. No, si los malos son todos. Si esto es un cachondeo sideral. ¿Tú qué definirías o cómo definirías o qué hitos marcarías en la vida de Otegi, Javier? Bueno, yo creo que hay varios fundamentales. Primero, él nace en un pueblo de la Guipúzcoa profunda, en el Goibar, con una fuerte carga nacionalista y en muchos sentidos obrera. Y eso es lo que le hace ir hacia el radicalismo de izquierdas, hacia la extrema izquierda nacionalista. Creo que su primer hito en su vida es entrar en ETA político-militar, y hacerlo con la que luego iba a ser la que era su novia del instituto y con la que luego ha sido su mujer. Los dos entran en ETA inicialmente. Creo que el segundo hito fundamental es Otegi deja la cárcel con la suerte de haber sido juzgado con pocos
digamos, por pocos de los crímenes que había cometido, y eso está en porque en un momento dado, cuando existe una ETA dividida entre ETA militar y ETA político-militar, el gobierno consigue negociar con los polimilis y decide sacarlos de la actividad terrorista. Otegi, que era un polimili, lo primero que hace es irse directamente otra vez a ETA militar. Porque no quiere dejar de matar o no quiere dejar de cometer los atentados que haya cometido. Él sale de la cárcel librándose de buena parte de esa vista gorda que había hecho el Estado sobre buena parte de sus crímenes, y él tiene 2 golpes de suerte una vez sale de la cárcel, porque lo primero que hace es trabajar de camarero en un bar. Él se va a su Elgóibar natal, monta Senideak, o revitaliza Senideak, que es una de esas estructuras que tenía ETA, digamos, políticos-sociales, en este caso, dedicada a la organización de viajes para ver a terroristas de ETA en prisión para sus familias, pero su primera actividad profesional es ser camarero de bar. Pero gracias a esa actividad en Senideak tiene un golpe de suerte, le incluyen en las listas de Euskal Herritarrok en 1994 para las elecciones al Parlamento Vasco. Esas listas estaban plagadas, lo que era entonces Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, que eran una parte más de la estructura de ETA. Que además así fue declarado oficialmente. Efectivamente. La número 5 de esas listas por Guipúzcoa ya se presenta habiendo sido detenida y acusada de colaboración con el terrorismo. En el 95 ella entra en prisión, corre la lista y Otegi tiene ese golpe de suerte para entrar en el Parlamento. Vamos a ir, Javier, si te parece, por fases, por ir destacando cosas importantes de las que tú has dicho. Además, efectivamente, entrar en la banda asesina en el 77, sé que esto es una obviedad, pero para que la gente lo sepa, tras la muerte de Franco, que va y resulta que Franco murió en el 75, es decir, cuando él entra, esta historia de yo soy un glorioso antifranquista, pues te lo pensaste 2 años después de la muerte, así que de antifranquista, nada. Primer secuestro, febrero del 79, Lusa Baitua. En el 84 pasa efectivamente de la ETA polimili, pasa a la ETA militar, porque él quiere seguir. Porque él quiere seguir en la violencia y no acepta efectivamente que haya una parte que diga, mira, paramos ya, porque evidentemente a ver cómo a estas alturas, en el año 84, justificamos que somos antifranquistas cuando lleva desde el 78 la Constitución española. Bueno, acusación del secuestro de Javier Rupérez, absuelto efectivamente. Acusado del secuestro de Gabriel Cisneros, absuelto. Condenado en 2005 ya por otro tipo de cuestiones, injurias a la corona. Condenado en 2006 por enaltecimiento del terrorismo, como no. Acusado en 2009 de intentar, cuidado con este asunto que aquí sí que os pido que me lo comentéis. Acusado en 2009 de intentar reorganizar la cúpula política de ETA, sí, a través de Batasuna. El caso Bateragune. Exacto. Y condenado en 2011, efectivamente, por ser dirigente, en grado de dirigente directamente. No estamos hablando de cualquier cosa, de ETA. Sentencia que posteriormente, efectivamente, es tumbada. Sí. No, pero fue dirigente de la banda terrorista. Y en de hecho, el caso Bateragune que está saliendo ahora lo deja en evidencia. O sea, es que era dirigente y formador. De hecho, queda pendiente, se estaba hablando del primer golpe de suerte que había tenido. Hay un segundo golpe de suerte, que es el 96, hay elecciones generales. La Mesa Nacional de Herri Batasuna decide dedicar su espacio electoral a difundir un vídeo de ETA. En el 97 es encarcelada toda esa mesa de Herri Batasuna, las 23 personas clave que en esos momentos eran el brazo político de ETA, y ahí se queda un jovencísimo Arnaldo Otegi y un joven Joseba Permach como los únicos referentes institucionales que les queda. Y ese es su golpe de suerte, ese es el gran momento en el que él se convierte en el hombre fuerte del brazo político de ETA. Dejadme que os pregunte por el último punto, Luis Fer, porque con la información que está saliendo nueva, que son notas manuscritas, mensajes que le enviaba, comunicados, etcétera, se ha reabierto, Dignidad y Justicia ha tomado el caso y en este momento está denunciado por 6 secuestros adicionales a todo lo que están viendo ahí. O sea, que es que no estamos hablando de una persona normal. O sea, el rango o el grado de violencia en el caso de Otegi se dispara. Y un asesinato. Os pregunto, ¿de esto qué puede acabar saliendo? ¿Puede acabar condenado? ¿Se pueden aportar pruebas? ¿Lo van a declarar prescrito? ¿Qué puede acabar pasando? Luis Fer y Javier. A ver, si existe justicia en España y no tenemos manipulados los tribunales de justicia, por las cosas que en su día investigamos Mariano Alonso y yo creo que quedará acreditado que el señor Otegi no solo participó, aunque no fuera condenado por ello, en el secuestro de Javier Ruiz Pérez, fue el que hizo el seguimiento y el que le se libró porque no hubo un reconocimiento de la voz, ¿no?
porque físico. el señor Rui Pérez Claro, no, porque él no lo no veía, pudo, no pudo certificar físicamente que Sí, ese sí. era su captor, pero lo fue efectivamente. Y desde el 79, desde el secuestro de Abaitua hasta el 89, hasta el de Rui Pérez, fueron unos años horrorosos. De hecho, el señor Mayor Oreja en aquellos años llegó a decir: nos están matando como a chinches, porque morían uno detrás de otro, profesores de universidad, militares, cada semana había un tiro en la nuca, un tiro en la pierna, un secuestro, y en esos años uno de los, por lo que sabemos, uno de los decisores de ese tipo de acciones, uno de los que estaba en esas decisiones era Arnaldo Otegi. Y por completar un poco lo que estaba diciendo Arias, dentro de los golpes de suerte por los que termina entrando el señor Otegi dentro de la dirección de ETA. En uno de esos actos, de los que comentaba Arias, previos a las decisiones de las listas para meter Euskal Herritar Rock y Herri Batasuna, había un jovencísimo, como decía él, Arnaldo Otegi, que en los actos, en los eventos en los que se montaban, así le llamaban. Le llamaban el gordo, pero no porque estuviera gordo, Ya, era porque sí, porque nunca lo ha efectivamente era estado. muy Sí, sí, flaco, sí, sí. y por esto decía el gordo. Bueno, pues el gordo apareció en un acto público y dijo algo así, digo de memoria: ETA ha sido la única y gran institución que ha conducido a la libertad o que ha luchado por la libertad del País Vasco. Con esto estaba diciendo que los atentados estaban bien hechos, que los asesinatos eran elementos de negociación y elementos encima de la mesa para que el Estado reflexionara, y que toda esa historia había que atesorarla. Y eso fue lo que después le llevó al caso Bateragune y a intentar revitalizar la banda Javier, ¿qué terrorista. puede ocurrir con esa nueva denuncia de 6 secuestros y un asesinato? Bueno, es complicado. 6 secuestros, un asesinato, también, no nos lo dejemos. 2 atracos a mano armada. O sea, y un robo con violencia. Me parece que eran en momentos donde estaban buscando dinero para financiar. Antes de que estuviese instaurado el impuesto revolucionario, iban a golpe de pistola para intentar robar dinero. Bueno, hay un problema, y es que estamos hablando del principio de los años 80, bien hablaba Luis Fer, es una época muy convulsa, es lo que se denominaron los años del plomo. Estadísticamente, durante esos años prácticamente hay un asesinato cada 3 días. Estamos hablando de que en los primeros años de los años 80 había casi 100 muertos al año, y estamos hablando de muertos, no de otros intentos de asesinato fallidos, de personas que salen heridas por explosiones. Es decir, estamos hablando de un muerto cada 3 días. Es lo que estaba poniendo ETA encima de la mesa para intentar doblegar a una democracia absolutamente joven en ese momento. ¿Cuál es el problema? Que muchos de esos delitos estarán prácticamente prescritos. Durante los últimos años, y además impulsado por Dignidad y Justicia, se está intentando que algunos delitos que estaban en el hilo de la prescripción no lo sean. Pero también se está intentando hacer lo que es una justicia en parte restaurativa, que aunque no haya una condena formal, sí haya por lo menos, digamos, un resarcimiento moral para todas aquellas personas que no saben quién asesinó. Claro, es que en a sus puridad, parejas. tú investígalo y luego decláralo prescrito, pero Efectivamente. investígalo. Ahora mismo hay 379 crímenes de ETA sin resolver, sin una sentencia en la que diga fue fulanito quien apretó el gatillo y fue ayudado por venganito y no sé quién. Entonces, Perdona, y Arnaldo Otegi, precisamente por los años de esos asesinatos, no es que lo sepa, es que es perfectamente consciente de cómo se diseñó cada uno de esos atentados y podría ayudar a resolver esos tenga crímenes. conocimiento de algunos de esos crímenes. Seguramente es lógico que no de los 379, pero sí de algunos de los que facilitaron, de los que sucedieron principalmente en Guipúzcoa durante esos años del plomo. Ahora, tanto Otegi como muchos otros de los que ahora dicen, por cuestiones estratégicas, no por un proceso de reflexión personal, que ya el terrorismo no vale, ninguno de esos luego ha querido digamos, resarciar a las víctimas de todo aquello, por lo menos con una reparación moral. Pues sí, sobre Que, todo por a mí, cierto, es que esto es una historia... Otegi, que lleva años y años, que estuvo años y años cobrando erario público, ni siquiera pagó la correspondiente indemnización que le tenía que haber pagado, lo que ahora sería equivalente a 100.000 euros al dirigente de Michelin. Te voy a pedir, Luis Fer, que me pongas el chimpún, pero sobre todo aquí ya hay un debate. Vamos, aquí yo he escuchado cosas en este país. José Manuel Soria, un ministro de Industria, que si había mentido, que si no había mentido, que si estaba en una sociedad en Panamá, por cierto, la cual además no estaba su hermano, él estaba en otra en Jersey. Pero bueno, que es que me da lo mismo. Es que tuvo que salir corriendo y todavía sigue desgastando zapatillas y no ha parado de correr porque es que había mentido. Bueno, esto viniendo del Partido Socialista, que hay que echarle
tocarle narices para acusar a nadie de mentir. Bueno, y no puede volver a presentarse a política. Pero resulta que este señor, que tiene un historial delictivo para llenar 13 habitaciones, este no solamente es que pueda presentarse, es que es buenísimo que se presente, es que es un hombre de paz, es que demuestra la bondad de la democracia que se presente. Pero ¿desde cuándo el hecho de que haya delincuentes en política, delincuentes de sangre, demuestra la bondad de nada? No solo eso, es que dentro de los hitos, uno de los hitos más importantes del señor Otegi y que le ha llevado a ser ese personaje que estabas ahora mismo describiendo, Carlos, es que fue el preferido por el Partido Socialista para abordar aquella negociación con ETA que terminaría para el Partido Socialista invistiendo en ese halo de grandeza de ser el partido que había terminado con ETA, que era el objetivo último de todas aquellas negociaciones que ensuciaron el nombre de los cuerpos de seguridad del Estado porque les obligaron a abortar determinadas operaciones para detener etarras. Esas negociaciones, uno de los grandes figuras, y así figura en el libro que escribimos Mariano y yo, es Arnaldo Otegi y su amigo Jesús Eguiguren. Y fue Otegi uno de los que estuvo manteniendo todas esas negociaciones y todas esas actas. Eso es lo que le convirtió de hecho, fue el en que ese hombre de preguntó, paz. esto lo sabe el fiscal general, y el Exacto. fiscal general lo tenemos de presidente del Tribunal Constitucional, y se llama Cándido Conde Pumpido. Mira, ¿ves cómo se cierra el círculo? Sí, sí. Pues, el problema es que se cierra con nosotros dentro. El que Sí, dijo que las togas se mancharían con el polvo del camino. Exacto, y no ha dejado de refrotarla por el barro. Oye, muchísimas gracias a los dos, porque además yo creo que esto sí que tiene que ser contado. O sea, aquí todo el resto de temas que sacamos son importantísimos, pero lo que no puede ocurrir es que por debajo de otros delincuentes se oculten delincuentes de este perfil. Y este gobierno, el pequeño problema que tenemos es que los junta a todos. Todos están en la órbita suya de negociaciones. Es una cosa no segunda. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. La próxima semana más, ya saben. Hasta entonces, a levantar España.